Buenas tardes, ¿cómo está? ¿Bien? Bien, qué gusto que esté aquí. Vamos a continuar, pero antes vamos a poner todo en las manos de Dios. ¿Qué le parece? Acompáñeme a hacer una acción de gracias. Señor, te damos gracias en esta tarde, Dios, por tu palabra, Señor. Gracias porque sabemos que a través de ella tú nos hablarás a cada uno, Señor. Tú nos enseñarás cada día, Señor, a ser un mejor ejemplo, a ser un mejor testimonio. Y que el día de mañana, Señor, cuando tú nos llames, podamos llegar satisfechos delante de ti y haber dicho: he dejado una buena huella, Señor. He dejado tus huellas, Señor, a mi familia y a la gente que me rodea, Señor. Gracias por la oportunidad de servirte, Señor, y gracias también por mi familia, Señor, porque han recibido el legado de tu palabra, Señor. Señor, háblanos a cada uno de los que estamos esta tarde aquí, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Vaya conmigo al capítulo 20 de Proverbios, por favor. Proverbios capítulo 20. Acá, hermana Leonor, acá está adelante su viejo. Pues es que así le dice de cariño, no porque ya esté grande, de cariño así le dice. ¿No han visto por ahí a mi viejo? Y él le dice mi corazoncito, entonces por eso pues pásele. Bien, Proverbios capítulo 20, verso 7, ¿lo tiene? Dice lo siguiente: camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Vamos a hablar aquí, el tema que vamos a tocar aquí es dejando las huellas a seguir. Y no lo busque. Voy a leer un versículo, no lo busque, no es necesario que lo lea. Dice Mateo 5:13, dice: vosotros sois la sal de la tierra, mas si la sal se desvirtúa, ¿con qué se le salará? Ya no sirve para nada más que para ser tirada fuera y pisoteada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. No puede ocultarse una ciudad situada en la cima de un monte, ni tampoco se enciende una lámpara y la ponen debajo del celemín, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en la casa. Fíjese, para que alumbre a todos los que están en la casa. Platican que un hombre que acababa de encontrarse con Jesús ya resucitado, iba a toda prisa por el camino de la vida. Este hombre iba mirando por todas partes y buscando, ¿verdad? Así como que algo se le había perdido. Se le acercó a un anciano que estaba a borde del camino y le preguntó: por favor, Señor, ¿ha visto pasar por aquí algún cristiano? El anciano, encogiéndose de hombros, le contestó: ¿de qué tipo de cristiano usted anda buscando? Perdone, dijo el hombre contrariado, pero es que yo soy un hombre nuevo en esto. Soy un hombre nuevo en este movimiento y no conozco los tipos que hay, los tipos de cristianos que hay. Solo conozco a Jesús. Y el anciano añadió: pues sí, amigo, hay muchos tipos y maneras. Los hay para todos los gustos. Hay cristianos por cumplimiento, hay cristianos por tradición, hay cristianos por costumbres, hay cristianos por superstición, hay cristianos por obligación, hay cristianos por conveniencia y hay cristianos auténticos. Los auténticos, esos son los que yo busco, los de verdad. Esos son los que ando buscando, los verdaderos cristianos, los auténticos, los de verdad, exclamó el hombre muy emocionado. Vaya, dijo el anciano con voz grave, esos son los más difíciles de ver. Hace ya mucho tiempo que pasó uno de esos por aquí y precisamente me preguntó lo mismo que usted: ¿cómo podré reconocerlo? Y el anciano contestó tranquilamente: no se preocupe, amigo, no tendrá dificultad en reconocerle. Un cristiano de verdad no pasa desapercibido en este mundo de sabios y engreídos.
lo reconocerá por sus obras. Allí a donde van, siempre dejan huellas. ¿Cómo está su vida? ¿Está dejando huellas? ¿Eres sal y luz del mundo? ¿Eres una lámpara encendida debajo del celemín? ¿Cómo está tu vida? Y aquí hay una parte bien importante, ¿no?, que todos debemos de aprender en este proceso como cristianos. O sea, necesitamos cada día, de verdad, tomar la parte importante de nuestra vida de ser testimonio, comenzando por nuestra casa. Hace unos días, el martes para ser exacto, estábamos el pastor Chava, el pastor Chuy y yo en mi oficina. Todos los martes nos reunimos ahí a pasar un tiempo y hablar y arreglar cosas. Y cuando estábamos hablando, me dice, fíjate que me acabo de encontrar al hijo de un pastor que conocemos, y dice, pero fíjate que lo vi un domingo aquí en la iglesia. Y entonces yo le dije, ¿qué andas haciendo? Y dijo, no, pues es que vengo a buscar una persona. ¿Cómo está tu papá?, le preguntaron a ese joven. Y él dijo, pues no sé. ¿Cómo que no sabes? Pues es tu papá. ¿No te congregas con él como pastor? Y dijo él, no, fíjate que yo no me congrego ahí con él. Tengo mucho tiempo que ya no me congrego ahí. ¿Pero por qué ya no te congregas? No, ¿sabes qué? Es que mi papá es bien difícil, la verdad. Mi papá es muy difícil, no se puede hablar con él. Empiezo a platicar con él y luego explota, se enoja y no me deja hablar. Entonces no tiene sentido. No tiene sentido. ¿Para qué? Ni lo hago enojar a él, ni me molesto yo. Dice, pero no puedo. Dice, y eso ha sido toda la vida. Desde que éramos niños nunca nos podíamos acercar a él para platicar. Dice, yo por un tiempo tuve la esperanza de que ahora que estaba como pastor, pues él iba a cambiar. Y sabe, así están nuestros hijos muchas veces con nosotros. Nuestros hijos tienen cantidad de quejas acerca de nuestro comportamiento y de nuestra manera de vivir. Y lamentablemente esas son las huellas que les estamos dejando a ellos. Yo le decía a Chava y a Chuy el martes que estamos platicando, yo le decía, híjole, este tema que tú me dejaste, o que el Señor me compartió, o que me dio que yo compartiera, es un tema muy confrontante para mi vida personal. Porque yo necesito hacer un tiempo para sentarme con mis hijos primeramente y decirles, ¿cuáles son las huellas que yo estoy dejando en ustedes? Que ellos a lo mejor por respeto, ¿verdad?, no vienen y me dicen mis errores o mis cosas, pero sabe, necesitamos hacer un paréntesis en el caminar diario de nuestra vida y darnos cuenta qué es lo que estamos sembrando en nuestros hijos, a dónde los estamos llevando, qué huellas están siguiendo ellos. Y eso es algo bien de verdad, créamelo. Por eso ahora nosotros que tenemos aquí un grupo de como 400 adolescentes y tenemos un buen grupo de jóvenes, todo eso, muchos de ellos ya no quieren venir a la iglesia cristiana. ¿Sabe por qué? Por el mal testimonio de los padres. Muchos de ellos han llegado a la edad de 18 años y han comentado, papá, cuando estaba pequeño yo iba a la iglesia porque tú me llevabas. Ahora yo ya tengo edad suficiente para determinar lo que yo quiero y ya no quiero ir a la iglesia. Oye, hijo, ¿pero por qué? No, papá. Y algunos le han dicho a los papás, papá, es que de nada sirve que vayamos a la iglesia si no hay cambios en nuestra vida. Ustedes no han sido un buen testimonio para nosotros, sus hijos. O sea, qué tristeza. Lamentablemente eso está pasando. Vaya a Génesis 17, por favor. Dios es un Dios generacional, créamelo. Dios es un Dios de generaciones. ¿Sabe cuántas veces aparece la palabra generaciones en la Biblia? 700 veces. 700 veces aparece la palabra
generaciones en la Biblia. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir esto? Que Dios está interesado en nuestras siguientes generaciones. Dice el verso, ¿qué le dije? Génesis, ¿qué? 17, ¿verdad? Verso, ahorita le digo, verso 7. Dice: y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, fíjese, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. O sea, Dios es un Dios generaciones. Yo seré tu Dios y el Dios de tus descendientes. Qué maravilloso es que los padres aprendan que el legado más importante es pasar su fe de generación a generación. Es un privilegio y es una responsabilidad que nosotros los padres tenemos para que nuestros hijos sigan los caminos del Señor o se aparten de ellos. Somos nosotros. Nuestros hijos no van a ver, en algunas ocasiones nuestros hijos y mucha gente no van a ver a otro Cristo que a nosotros, porque nosotros les predicamos el Evangelio. No van a conocer otro Evangelio que nuestras vidas. Platican de un hombre, un pastor, que dio un sermón acerca de la integridad y del no robar. Y terminó la reunión, todo el mundo se fue a sus casas. Y pasados 3 días, este pastor abordó un autobús, un camión urbano, y se subió. Entonces, cuando este hombre le da el cambio al pastor del boleto, le da 25 centavos de más. Y el pastor llega a su lugar y checa, y dice: me dio 25 centavos de más. Se levanta el pastor, va con el chofer y le dice: oiga, me está dando el cambio de más, me dio 25 centavos de más. El chofer le dice: pastor, lo hice a propósito. Yo estuve este fin de semana en su iglesia, dice, y usted habló de la integridad, y yo quise probar si era cierto que lo que usted predicaba, eso vivía. Y yo dije: si me regresa el cambio, si me regresa lo que le di de más, yo seguiría asistiendo a su iglesia. Si no, no tiene ningún caso que yo asista en un lugar donde el pastor no vive lo que predica. Ese es un pastor. Pero ¿qué con nosotros como padres, con nuestros hijos, con nuestra esposa? Que le predicamos a todo mundo muy bonito, somos candiles de la calle y somos obscuridad de nuestra casa. ¿Qué estamos sembrando a nuestros hijos? ¿Qué legado les estamos dejando a nuestros hijos? Le voy a hacer una pregunta. ¿Usted puede identificar algunos de los nombres de alguno de sus tatarabuelos? Yo creo que no, ni yo tampoco. Supongo que no, ¿verdad? Ni usted ni yo. Sé que yo tampoco puedo. No obstante, fíjese, no obstante, para bien o para mal, tus tatarabuelos te influyeron de alguna manera. Tienes algo de su apariencia, sus predisposiciones biológicas y va hasta alguno de sus rasgos de personalidad también. Es probable que tus padres hayan sido las personas directamente más influyentes durante tu niñez, así como para ellos fueron sus padres. En verdad, son pocas las personas que invierten tiempo en pensar cómo dejar un legado de fe para las futuras generaciones en su familia. Pero esa es una de las tareas más grandes mientras estemos en la tierra. Mientras estemos aquí, hay una esperanza de sembrar en nuestros hijos, en nuestra familia, un legado diferente al que estamos sembrando al día de hoy. ¿Sabe? Yo lo he dicho muchas veces, probablemente usted lo ha escuchado a través de cuando yo he compartido algo de mi testimonio, que he dicho que yo aprendí a beber por el ejemplo que yo vi en mi padre. Cuando yo era un niño, mi papá lo veía ahí tomándose las cervezas y todo eso, y luego hasta nos ofrecía, ¿verdad? Tómale. Y mi mamá decía: no les des, eso no le hace bien a los niños. Ay, no le pasa nada, para que le dé un poco de más hambre, porque tenían ese concepto de que
tomándote una cerveza antes de comer te daba más hambre, y entonces decía, no sirve, que le da más hambre a los niños. Entonces cuando yo llego a los 12 años, yo tenía la huella de un papá alcohólico, un papá que tomaba. Entonces los amigos comienzan, y tómate una. Y yo decía, pues sí, no tiene nada de malo. Mi papá toma, pues yo voy a hacer lo mismo. ¿Y sabe qué? Y eso me llevó a una vida de alcoholismo. Yo fui la 5ª generación de alcohólicos en la familia, la 5ª. Muchos de mis primos hermanos fallecieron de alcoholismo, o sea, de cirrosis hepática. Y tíos, hermanos de mi padre, fallecieron por cirrosis hepática. Era una generación de alcoholismo, pero el papá de ellos, o sea, mi abuelo y el abuelastro, porque mi abuelita se volvió a casar, eran alcohólicos. Es lo que transmitimos. ¿Qué estamos transmitiendo a nuestra familia? ¿Cuál es el ejemplo que le estamos dando? Es un tema bien difícil, la verdad, para nosotros humanamente, pero tenemos la palabra de Dios para vivir diferente. Dice que hace muchos años atrás, una noche en la antigua Pekín, en China, un mendigo yacía sobre la alcantarilla. Este mendigo era un alcohólico, era un ladrón y era un vagabundo a quien nadie extrañaría si este hombre moría. Durante toda la noche, aquel hombre estuvo cerca de su muerte, hasta que finalmente un hombre amable y de espíritu gentil lo vio. Le dio la bienvenida en su casa y lo cuidó hasta que recuperó su salud. Mientras el mendigo vivía en la casa del caballero, recibió el conocimiento y la esperanza de la salvación en Cristo Jesús. Aquel mendigo se convirtió, fíjese, en el primer predicador del Evangelio de Cristo en China, a escala nacional, similar a Billy Graham. Fíjese, en China. 5 generaciones después, un joven chino, misionero en los Estados Unidos, contó esta historia sobre su tatarabuelo y del amable hombre que lo rescató. Este hombre se llamaba Hudson Taylor, un hombre que dejó huella como misionero en la China. Alguien le dio la oportunidad. Generación tras generación, esa familia se compuso principalmente por individuos despiadados y sinvergüenzas, pero desde el día en que aquel hombre fue rescatado de la alcantarilla, la familia se llenó de misioneros, de doctores y de pastores. ¿Pudo Taylor imaginar que de un solo acto de bondad múltiples generaciones serían influenciadas para bien? Ni él lo sabía. Por el servicio hacia una sola familia, miles de personas fueron alcanzadas. O sea, qué tremendo. Usted, yo, no nacimos para acumular dinero ni para vivir en una buena casa, sino para influir a la próxima generación. Cualquier otra cosa está lejos y queda corta en relación a esta meta. Dios, el Padre, tiene el mismo anhelo. Él es un Dios generacional. Le interesa que la relación entre Él y su creación pase de generación a generación. Y la palabra generación, le digo, hay 700 veces la palabra generación en la Biblia. Dios depositó todo lo que Él es en Jesús. La plenitud de la divinidad habita en Cristo. Deberíamos depositar todo lo que somos en nuestros hijos. O sea, es un trabajo tremendo el que tenemos dentro de la familia. Aquí la pregunta es, y le vuelvo a decir una y varias veces más, ¿qué huellas estamos dejando a nuestra familia? ¿Cuál es la huella? Nadie tiene más influencia sobre nuestros hijos que nosotros los padres. Nadie. Puedes haber tú formado con tu abuela, con tu abuelo, con tu tío, con tu tía, pero nadie tiene más influencia sobre tu vida que tus padres. Puedes haber tenido muchos mentores en la vida, pero la influencia de los padres fue tremenda.
vaticinador social, aunque no una garantía, de cómo será la vida espiritual y religiosa de los jóvenes, es el tipo de vida espiritual y religiosa de sus padres. Muchos de ustedes batallan para que sus hijos vengan a la iglesia, pero le voy a decir algo, sus hijos no lo aprendieron gratis. Ustedes han sido ejemplo para sus hijos, para involucrarse al servir a Dios o para no servir a Dios. Porque ustedes mismos no tienen un corazón dispuesto para hacer la obra de Dios. Yo tengo 3 hijos. La mayor ya está casada y tengo 2 solteros. Y siempre mi esposa y yo tuvimos ese detalle de que nuestros hijos se trataran de involucrar. Nunca fuimos a aventarlos, órale, ándale, involúcrate. Pero ¿sabe qué? Desde los 6 años, la mayor empezó el grupo con Maite, la esposa de Chuy García, a formarse el grupo de panderos. Y entonces la mayor dijo, no, yo quiero ser panderista, me gusta. Entonces la metimos al grupo con Maite y la otra también se metieron, pero a la otra no le gustó tanto el pandero y se salió. Pero la mayor duró 20 años ininterrumpidamente de panderista. Dejó el pandero por el trabajo y porque comenzaba a tener algunas lesiones en la rodilla, ¿verdad? Y se hizo a un lado. Pero sabe, ahora aquí anda ahí y anda viendo a ver en qué área sirve, en qué área se involucra. Acaba de decirme que Chava me dijo, oye, yo quiero involucrar a tu hija y a su esposo con los matrimonios y yo quiero hacer, porque sabemos que para ella la vida es el servicio. Pero déjenme decirle algo, fue algo que mi esposa y yo también, o sea, siempre tratamos de llegar temprano a la iglesia, de hacer todo, ¿verdad? Y ellos siempre nos veían activos y activos y activos. Y no tenemos ningún problema en andarlos trayendo, andarlos llevando. Los otros 2 están sirviendo con los adolescentes aquí, le ayudan a Toño Espinosa, apoyándole ahí. Y sabe, pero es esa parte. Ahora, como en esas áreas, digo, está bien. Todavía mi esposa y yo tenemos áreas que necesitamos corregir, donde probablemente no estamos dejándoles una buena huella. Pero si no nos sentamos cada uno como padre a reflexionar y a ver en qué área no estoy funcionando bien para dejar una buena huella, ahí es donde tenemos que trabajar. Ahí es donde tenemos que darnos cuenta y comenzar a cambiar esa parte tan importante de nuestra vida. Por lo general los hijos viven según las expectativas que tengamos de ellos. Algunos padres dicen, quiero darles a mis hijos la libertad de escoger por ellos mismos lo que van a creer. No, yo le voy a dar a mis hijos la libertad. Déjame decirte algo, no vivas engañado, ellos ya tienen la libertad de escoger lo que ellos quieran. Cuando ellos crecen, ellos van a escoger lo que ellos quieren. Le digo, nosotros vivimos aquí con varios adolescentes que ya no quieren venir a la iglesia porque ya los papás no formaron esa parte, no les dejaron una buena huella, no les dieron un buen testimonio y ya no quieren saber nada. Entonces a veces creemos que decimos muy buena onda, decimos no, que ellos escojan lo que quieren creer, pero no es cierto. Ellos ya tienen esa libertad como la tuviste tú y como la tuve yo de escoger en qué quiero creer o qué quiero hacer. Nuestros hijos ya lo saben. Ellos ya tienen esa libertad de escoger por ellos mismos, no les podemos dar eso. Lo que necesitan nuestros hijos, ¿sabe qué es? Es dirección. Es dirección. Dirección para que vayan evaluando sus opciones de manera que tengan un mejor entendimiento y tomen decisiones buenas y correctas. Es parte de nuestro trabajo como padres, tratar de coordinar, tratar de dirigir, tratar de buscarles los ambientes a nuestros hijos para que ellos no se desanimen en los caminos del Señor. Y a veces nosotros los padres desanimamos con nuestra vida a nuestros hijos. O sea, lamentablemente, ¿verdad? Los dejamos mal parados con nuestra manera de vivir como matrimonio muchas veces. Nosotros como padres no estamos dejándoles un legado de verdad a nuestros hijos. Vaya conmigo, por favor, ahorita le digo el versículo, a Eclesiastés capítulo 5. Eclesiastés capítulo 5 verso 13. Verso 13, capítulo 5 dice: hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas por sus dueños para su mal.
las cuales se pierden en malas ocupaciones, y a los hijos que engendraron nada les queda en la mano. Fíjese, en otra versión dice: he visto un mal terrible en esta vida, riquezas acumuladas que redundan en perjuicio de su dueño, y riquezas que se pierden en un mal negocio. Y si llega su dueño a tener un hijo, ya no tendrá nada que dejarle. Conoce gente que ha trabajado toda la vida, ha hecho unos grandes negocios y ha hecho unas grandes cantidades de dinero, pero por sus malas decisiones pierden todo. Yo sí conozco a muchos, y los hijos luego le tienen que batallar, ¿verdad? ¿Sabe? Es lo mismo en lo espiritual. Usted y yo hacemos todo lo imposible para que nuestros hijos tengan una buena carrera, que estudien una buena carrera, que estén en la mejor universidad o en la que podamos alcanzar a que estudien, y hacemos muchísimas cosas para que ellos, y terminan la carrera y decimos: hijo, haz una maestría, hijo, haz un posgrado, hijo, prepárate, hijo, mira, para que el día de mañana. Pocos padres se detienen a sentarse y acumular una buena herencia en lo espiritual a los hijos. Es bueno darles una buena carrera, es bueno que los hijos estudien, es excelente, pero sabe, pocos padres toman el tiempo para dejar huellas en el área espiritual a sus hijos. Y yo no tengo duda que tu hijo es un buen profesionista, tu hija es una buena profesionista, pero espiritualmente, ¿cómo está su vida? Dice que la palabra herencia significa un conjunto de bienes, derechos y obligaciones que se heredan de una persona tras su muerte, o en vida también podemos heredar. Y la palabra legado significa cosa material o inmaterial que se deja en testamento o se transmite de padres a hijos de generación en generación. Una herencia es algo que podemos dejarle a nuestros hijos de los bienes que poseemos y que al morir nosotros pasa a ser propiedad de ellos. Lamentablemente, como lo vimos en los versículos que hemos leído, muchas veces esa herencia que con tanto sacrificio los padres acumularon para dejarla a sus hijos, ellos no la valoran y se pierden malas ocupaciones y al final termina sin nada. Es por eso que como padres cristianos debemos procurar no solamente dejarles una herencia material a nuestros hijos, sino también un legado, es decir, algo que podamos transmitirle y dejar en la vida de nuestros hijos estando nosotros en vida. Y como dice la palabra de Dios, el mejor legado que podemos dejarles a nuestros hijos es enseñarles a vivir con sabiduría. Eclesiastés capítulo 7, ahí mismo, ve el capítulo 7, verso 11. Dice: buena es la ciencia con herencia y provechosa para los que ven el sol, porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero, mas la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. Fíjese, o sea, qué bueno. Esto es verdaderamente importante porque, como lo vimos en la definición de legado, ¿verdad? Es algo con lo cual estaremos impactando no solamente a nuestros hijos, sino también a nuestras generaciones, pues ellos le dejarán como legado a sus hijos y a sus nietos. Pero ¿en qué consiste ese legado de enseñarles a vivir con sabiduría? ¿En qué consiste? ¿Sabes qué? Yo quiero dejarles a mis hijos un legado de que aprendan a vivir con sabiduría. Bien sencillo, ve conmigo a Proverbios capítulo 1, por favor. Está antes de Eclesiastés. Ahí Proverbios capítulo 1, en el verso 7. ¿En qué consiste ese legado de enseñarles a vivir con sabiduría? Mira lo que dice el verso 7 del capítulo 1. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. De nada sirve que nos pasemos tiempo, ¿verdad? Metidos leyendo la Biblia, metidos en las iglesias, metidos haciendo muchas cuestiones para la obra,
si nuestras vidas no hablan de la sabiduría y del temor a Dios? De nada sirve. De nada sirve. Yo hablaba con los servidores. Ahora el miércoles yo tenía una clase con los servidores y yo les decía a ellos, estaba tocando el tema de lo que es un verdadero cristiano. Y yo les decía que un verdadero cristiano no es el que anda con la Biblia bajo el brazo o aquel que está involucrado en todas las actividades de la iglesia. Eso no es un verdadero cristiano. El verdadero cristiano es aquel que cree. Aquel que cree y obedece lo que cree. Eso es un verdadero cristiano. Para ser yo un verdadero cristiano, yo tengo que amar a mi esposa como dice la Biblia. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, que se entregó por ella, dio su vida por ella, ¿verdad? Y si usted como mujer cree, usted tiene que ser una mujer sometida a la palabra de Dios y a su varón, a su esposo. Eso dice la Biblia. Si aquí hay solteros, bueno, pues digo, debe de haber solteros, porque hace rato vi algunos, ¿verdad? Si tú eres un soltero, déjame decirte algo. La Biblia dice que honres a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Entonces cada uno tenemos una parte de responsabilidad dentro de la palabra de Dios. Pero si creemos, vamos a obedecer. Si creemos, vamos a obedecer. Así de sencillo. Entonces, por eso no hay cambios en la vida de muchos cristianos. Usted está aquí esta mañana porque tomó este tiempo para venir y sentarse y escuchar de la palabra de Dios. Pero de nada nos va a servir si no hacemos lo que debemos de hacer. De nada nos va a servir si no ponemos en práctica los principios. Chava nos hablaba ahorita en la primera conferencia, ¿verdad?, acerca del manual. Ese manual que ahora usted tiene en la mano, o que bueno, algunos lo traen en su teléfono, ¿verdad? Pero que lamentablemente le hacemos más caso a las herencias de las que venimos arrastrando. Yo recuerdo cuando recién me casé, yo llegaba, ¿verdad?, el lunes en la mañana y entonces sacaba un billete de a 50 pesos, por decir algo, ¿verdad? En aquellos tiempos, hace 31 años que nos casamos, y le decía a mi esposa, toma el gasto. Y entonces, y mi esposa sabiamente no me decía nada, está bien. Pero un día ella me dijo, oye Toño, ¿tú crees que me pudieras dar completo lo del gasto? ¿Cada cuándo te pagan? Le dije, no, pues cada quincena. ¿Tú crees que me pudieras dar en la quincena el gasto completo? Y yo le dije, ¿para qué quieres tanto dinero? Pues a mí se me hacía mucho lo que le iba a dar. Haga de cuenta, pues si eran 15 días, eran 750 pesos, por decir algo, ¿no? Y ¿para qué quieres tanto dinero? Y ella sabiamente me decía, no, es que mira, tú me das diario el gasto, por eso se llama diario, ¿verdad? Porque esa era la costumbre de antes. Tú me das el gasto y yo tengo que ir a la tienda de la esquina a andar comprando para la comida lo que necesito preparar. Y me sale más caro, porque aquí ya me lo están revendiendo. Pero si tú me lo das con tiempo, yo puedo ir al tianguis y puedo encontrar mejor fruta, mejor comida, más económica, y nos rinde más el dinero. Pero ¿sabe qué? Yo no estaba convencido. No, para mí se me hacía mucho dinero. Pero después yo me quedé pensando y digo, a ver, ¿por qué yo tengo esa actitud? Y me remonté al tiempo de mis padres, que yo veía a mi papá que todos los días que salía le dejaba un billete de a 10 o de a 20 pesos de aquellos de hace 50 años, ¿no? O más, y se lo daba. Y mi mamá nunca respingó. Pues yo decía, no, pues es que así tiene que ser. ¿Sabe? ¿No? Yo dije, no, está bien, yo te lo puedo dar así como tú me lo pides, ¿no? Y claro, comenzamos a ver más productividad con el dinero, o sea, se aprovechó mejor. ¿Y todo por qué? Porque a veces venimos arrastrando huellas que no son muy positivas de nuestra familia. Y probablemente tú tienes algunas actitudes que aprendiste de tus padres. Por ejemplo, las mujeres le batallan mucho con la cuestión del sometimiento. A algunas les salen ronchas cuando escuchan la palabra sometimiento. De verdad, oyen la palabra someterse y les da comezón, así, ¿verdad?
y hasta cargan un paquete de antihistamínicos, ¿verdad? Cuando ya empieza, porque hasta alergia les sale cuando escuchan la palabra sometimiento. Pero ¿sabe por qué? Porque nosotros los hombres en gran parte también tenemos culpa de eso, porque las hemos tratado de someter de maneras no bíblicas. Y ellas también, muchas vienen de hogares donde el esposo abusó de la esposa. Te casaste y dices, no, ya no, yo no voy a ser como mi mamá. Mi mamá era bien dejada, mi papá abusaba de ella, no, ya no, yo voy a ser diferente, yo tengo que ser aquí. Pero yo te pregunto, ¿ese es el patrón bíblico? ¿Es el patrón de la Biblia? ¿Sí o no? No. Entonces tenemos que irnos al patrón bíblico y ver cuál es la huella que Dios ha dejado para que la sigamos y vivirla cada día de nuestra vida, para nosotros poderla llevar a nuestra vida diaria y que nuestra familia pueda venir detrás de nosotros en donde va pisando. Y déjeme decirle algo, lo más triste es que estamos llenos de la palabra de Dios, pero no la aplicamos a nuestra vida. Y yo no tengo duda que probablemente ahora mismo que yo estoy hablando del sometimiento, tú conoces la palabra de Dios tremendamente, pero no lo vives. Igual a varones. Entonces, ¿cómo les exigimos a nuestros hijos que se sometan a Dios? ¿Cómo les exigimos a nuestros hijos que se sometan a nosotros, verdad? Que no anden en rebeldía cuando nosotros mismos como padres o como matrimonio no nos estamos sometiendo a la palabra de Dios ni nos estamos sometiendo a Dios. O sea, ¿cómo les exigimos? O sea, no podemos exigirles a nuestros hijos, ¿verdad? Hijo, sométete, hijo esto, hijo lo otro. Pues no podemos, o sea, no podemos. Mire, vaya conmigo a Malaquías, capítulo 1. Malaquías capítulo 1. Fíjese que Malaquías tiene una serie de reclamos. Ahorita me acordé de lo que estaba compartiendo en el instituto y el tema que yo llevo en el instituto, una de las clases es la familia cristiana y es el tema que estaba compartiendo. Entonces este lunes compartí algo de estos principios que hasta le dije a los estudiantes, ya le estoy dando el mensaje que voy a compartir, ¿no? Pero vea lo que dice aquí Dios tiene muchos reclamos en este libro de Malaquías para nosotros, ¿verdad? Dice, capítulo 1, verso 6: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros. Mire, el reclamo de Dios es esto: ¿cómo quieres que tus hijos te honren si tú no me honras a mí? ¿Cómo quieres que tus hijos se sometan si tú no te sometes a mí? ¿Cómo quieres que tus hijos te obedezcan si tú no me obedeces a mí? Es duro, pero es una realidad. Nosotros les enseñamos a nuestros hijos que Dios es nuestro Padre, pero no les enseñamos a honrarlo con nuestra vida. Yo recuerdo cuando era niño, ¿verdad? Ya se usaban las misas en aquel tiempo, porque luego después ahí empiezan los coyotes ahí. Entonces, yo recuerdo que yo soy el segundo de los hermanos y éramos los 4 más o menos que siempre andábamos por ahí. Y el domingo a las 5 de la tarde a las 4 de la tarde andamos ahí en la calle jugando el partidito, la cascarita y todo ese tipo de cosas. Y no, bien a gusto, muy padre. Pues imagínense, de niños, yo le estoy hablando que debemos de haber tenido 8 o 10 años a lo más. Y entonces, pues ahí bien padre, o jugando tapita, jugando stop, jugando nada de estar metido en el iPad, ni en el Wii, ni nada de eso, pues no se usaba, ¿no? Todo era en la calle, el stop, la tapita, las escondidas, chinchilegua, todos esos juegos. Bueno, para algunos ni los conocen, ¿no? Le estoy hablando en chino,
Pero para los que somos acá del vuelo, sabemos de que el burro castigado, ¿se acuerda? Uno, y luego le daba uno, y te comiste mi desayuno. Y luego le brincabas y le decías 2, patada y cos. 3, desde aquí otra vez. Y luego el 5, desde aquí te brinco. ¿Se acuerdan de todos esos juegos que jugaba uno en la calle? Y ahí andamos todos mis hermanos y yo jugando bien padre allí, todos esos juegos. Y luego salían, todos los domingos, salían mis papás, los dos, a la puerta y decían, faltan 10 para las 5. Y nos hacían así, váyanse a misa. No, aquí estamos jugando bien a gusto, vamos más tarde, váyanse a misa. Pues porque era la religión tradicional en aquellos tiempos. Y entonces y pues ahí vamos todos refunfuñando, qué mala onda, que no sé qué, tan a gusto que estamos jugando, bien enfadoso el padre a esta hora. Luego ya no sé, nos toca así, bueno, pues le estoy diciendo cómo pensaba en aquel tiempo, ¿no? El padrecito luego es bien enfadoso, nos aburre. Y entonces y no faltaba quien de nosotros dijera esto: ay, sí, a nosotros sí bien que nos mandan a misa y ellos no van. Teníamos 8 o 10 años, pero nos fijábamos lo que nuestros padres hacían. Y déjeme decirle algo: nuestros hijos de ahora están más listos que nosotros en aquellos tiempos, porque en aquellos tiempos también nosotros pensamos que los niños venían con la cigüeña. Y ahora nuestros hijos nos dan una cátedra de todo, están más listos, con mayor razón se fijan en lo que hacemos. Y por eso el reclamo de Dios es: espérame, ¿cómo quieres que tus hijos te honren si tú no me honras? ¿Cómo quieres que tus hijos obedezcan si tú no obedeces? Y es lo mismo para nosotros los varones, varón, es lo mismo. ¿Cómo quieres que tu esposa se someta si tú no te sometes a mí? Porque acuérdese que la autoridad viene en cascada, es Dios, Cristo, el varón, la mujer y los hijos. Es una cascada. Pero en algún lado, si no dejamos correr esa agua en la cascada, en algún lado se interrumpe y la parte de abajo se secó. Es lo que sucede en los hogares. Sí, Dios, Cristo se somete al Padre, nosotros no nos sometemos a Cristo, la esposa no se somete al varón y los hijos no se someten a los padres. Y se acabó la cascada en la autoridad. Mire, el ser cristiano no es cualquier cosa. Si usted no vive de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, mejor quítese el título. No ande pregonándole a la gente que usted es cristiano si no se somete a la palabra de Dios. No le diga a la gente que usted es cristiano. No le diga eso. ¿Cómo podemos exigirles a nuestros hijos que nos honren, que nos respeten, que obedezcan nuestras órdenes si nosotros no honramos a Dios, sino que vivimos la vida como nos da la gana? Hijo, ponte a leer tu Biblia. Pero tú, ¿cuándo la tomas? ¿Cuántos padres quisiéramos que nuestros hijos tuvieran más tiempo para nosotros? ¿Cuántos padres quisiéramos que nuestros hijos tuvieran más tiempo para nosotros? Pero yo te hago la pregunta: ¿tienes tú tiempo para tu Padre Celestial? ¿Cuánto tiempo pasas con Dios? La actitud que nosotros tengamos con nuestro Padre Celestial, igualmente la reflejaremos en nuestros hijos. Hay muchísimas familias cristianas hoy en día que oran en familia, hacen su altar en familia, leen la Biblia en familia, hacen todo como familia y esperan que Dios los bendiga. Pero hay miembros de la familia que viven desagradando a Dios en todo momento, porque no se someten a la palabra de Dios. Qué tristeza. Pero eso es lo que estamos viviendo en estos tiempos. Queremos que nuestros hijos hagan todo lo que nosotros anhelamos ser, pero nosotros ya no queremos mover nada. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos a vivir con temor a Dios, enseñarles a tener su propia personalidad y tomar sus propias decisiones. Vaya conmigo a Éxodo 23, por favor.
Éxodo 23, verso 2. Éxodo 23, 2 dice lo siguiente: no seguirás a los muchos para hacer mal, ni responderás en litigio, inclinándote a los más para hacer agravios. En otra versión dice: no imites la maldad de las mayorías, no te dejes llevar por la mayoría en un proceso legal, no perviertas la justicia tomando partido con la mayoría. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos a tener su propia personalidad y tomar sus propias decisiones. En la versión Palabra de Dios para Todos, este versículo dice: no hagas cosas malas solo porque la mayoría de la gente las hace, no te unas con ellos. ¿Qué es la personalidad? Pues es un conjunto de rasgos y cualidades que configuran la manera de ser de una persona y que lo hacen diferente de los demás. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos e hijas a ser ellos mismos, a no tratar de ser como los demás, a no dejarse influir para el mal, que no vivan bajo el lema de todos lo hacen, todos van a ir, todos esto, todos lo otro. No, cada uno de nosotros, pero también nosotros tenemos que enseñarles con nuestra vida y con nuestras palabras a nuestros hijos qué es lo que les agrada. Yo le digo a mis hijos: miren, déjenme decirles algo. Yo era una persona que tenía muchísimos amigos, muchísimos, pero muchos amigos. Le digo, actualmente, desde hace muchos años, yo creo que 20 o 25 años, le dije, desde hace 20, 25 años, mis amigos, todos mis amigos son cristianos. Donde usted me vea comiendo, cenando o haciendo cualquier cosa con más gente, no tenga duda que los que están conmigo son cristianos. Yo le enseño eso a mis hijos. Le digo, ¿sabes por qué? Porque yo voy con gente que me edifica, con gente con la que igual puedo aprender. ¿De qué me sirve sentarme con gente del mundo? Si no, digo, qué bueno, si quieren recibir del evangelio, como mucho tiempo lo hice, pues me sentaba con gente, ¿verdad?, que no era cristiana para predicarles y enseñarles, y muchos, no, y se burlaban. Entonces decía, no, bueno. Entonces yo comencé ahora no estoy cerrado, ¿verdad? A veces por alguna circunstancia nos sentamos con gente así, y qué bueno para poder aprovechar el tiempo. Pero saben, nuestros hijos ven todo eso, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces hace unos días fuimos a desayunar mis hijos y yo. Nada más mi esposa estaba ocupada y dijo, no, vayan ustedes, nos gusta ir a los hot dog, a la Minerva, ¿no? Y entonces estábamos ahí, mi hija, mi hijo y yo. Entonces terminamos, nos cruzamos la calle para subirnos al carro. Entonces, pero mis hijos venían detrás de mí. Se me acercó una señora con una niña y me dice, señor, fíjese que me robaron y yo voy hasta no sé qué pueblito, ¿verdad? Y me dejaron sin dinero, la verdad no traigo para el camión, y mi hija ya tiene hambre y la verdad ¿no me puede ayudar con una moneda? Entonces yo le dije, ¿tiene hambre? Dije, sí. Me dijo, sí, venga. Entonces la llevé ahí donde habíamos desayunado nosotros y la senté. Le dije, oiga, dele lo que ella quiere. ¿Cuántos quiere? No, pues yo quiero 2 y uno para mi niña. ¿Está bien? Dije, cóbreme de una vez lo que se va a comer. Y saqué un billete y le di el billete, tenga, le digo, para que regrese a su pueblo de donde es. Y entonces, pero no es la primera vez. Ahí otras veces también mis hijos han visto eso, ¿no? Y el otro día llega mis hijos me platican, fíjate papá, que estaba el otro día ahí y llegó una señora, ¿te acuerdas como la que llegó el otro día que estábamos allá? Le digo, sí. Y le digo, ¿y qué hiciste? Dice, pues lo mismo que tú. Los hijos ven lo que nosotros hacemos. Los hijos ven lo que nosotros hacemos. Ahora, ¿he cometido errores? Sí. Y luego ellos lo repiten, porque ellos hacen lo que nosotros hacemos. Y yo digo, hijo, qué mala onda. Es el reflejo de lo que yo hice. Y en ese momento, ¿sabe qué? Me lamento. Digo, ¿por qué lo hice? ¿Por qué no le enseñé otra cosa mejor en lugar de haberle enseñado esto? Hace unos años era un cumpleaños de mi papá. Mi papá quedó ciego y murió ciego, ¿no? Pero fuimos a su casa y le llevamos un pastel. Y estábamos ahí los nietos y los hijos, ¿verdad?, a un lado de él. Y yo estaba sentado a un lado de mi papá, dándole de comer en la boca el pastel. Entonces,
y yo le decía a mi papá, ¿verdad? Abre la boca, y le daba la cuchara de pastel y ya estaba ahí. En eso me timbre el celular, ¿verdad? Y bueno, me salí a contestar y dejé el pastel ahí en el brazo del mueble. Cuando yo regreso, cuando termina la llamada y regreso, mi hijo le estaba dando el pastel a mi papá. Y yo no le dije, hijo, dale el pastel a tu abuelito, ¿no? O esto, lo otro, ¿no? Y sabe, a mí Dios me habló en ese momento y me decía, mira, ve el detalle tan insignificante en la cual tú eres ejemplo para él. Imagínate en los detalles más importantes de tu vida, el ejemplo que tú eres para él. Hermanos, no es cualquier cosa. Probablemente tú dices, bueno, Toño, ya ahora pues ya mis hijos están casados. ¿Sabes? Déjame decirte algo. Nuestros hijos nunca van a dejar de ser nuestros hijos. Yo creía, fíjese nada más, qué iluso. Yo creía que los hijos se casaban y ya uno los entregaba y ya se desinteresaba. ¿No? Le digo a Chava, fíjate que yo tenía este mal pensamiento. Mi querido hermano, desde ahorita te digo que no vas a tener más chamba, me dijo. Yo le dije, no, yo pensé que ya entregué a la primera. Dije, qué padre, ya una boca menos, ya todo menos. Y yo dije, qué padre, man. Me dijo, no, mi hermano, preocúpate por el yerno, preocúpate por el nieto, preocúpate por tu hija. Te va a ir como en feria, entonces, pero por eso aprende. Y déjeme decirle algo, es verdad. Está casada mi hija, pero van a la casa a comer, van a la casa a tomarse el café, se quedan ahí. Pero ¿sabe qué? Mi esposo y yo tenemos que ser sabios en el comportamiento de todo, porque ellos, los dos, su esposo y mi hija, siguen aprendiendo. Y como ellos vean las actitudes de nosotros o todo lo que nosotros hagamos, ellos lo siguen aprendiendo. Por eso le digo que usted me puede decir, Toño, pero ya esto ya es demasiado tarde, ya mis hijos ya están casados, mis hijos ya no están en la casa. No se preocupe. Todavía tiene mucho trabajo por hacer. Mientras usted tenga vida, usted va a seguir dejando huellas. Pero ¿cuál es la huella que usted quiere dejar? ¿Cuál es la huella que sus hijos están viendo? ¿Qué es lo que sus hijos están viendo? Filipenses capítulo 4, verso 8, por favor. Levante su mano. Digo, no es para balconear, simplemente es para ver simplemente cómo andamos. ¿Cuántos de aquí le batallan con su carácter? Más bien, bájela. ¿Cuántos de aquí no le batallan con su carácter mejor? Entonces, ¿quiere decir que no soy el único que cojea de ese pie? Filipenses 4:8, ahorita le voy a decir por qué le pregunté. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Fíjese, tenemos que enseñarles a nuestros hijos a ser personas con principios bien definidos, bien definidos. Los principios se consideran normalmente inmutables a través del tiempo. En cambio, los valores pueden cambiar de generación en generación dependiendo de las circunstancias, pero los principios son inmutables. En uno de los principales legados para nuestros hijos e hijas, que ellos puedan vivir con principios tales como la verdad. Efesios 4:25. O sea, principios, enséñales a hablar con la verdad. Habla tú con la verdad, con tu esposa, con tu esposo, dile siempre la verdad, dile la verdad. O sea, mire, déjeme decirle algo, yo no tengo ningún problema, yo traigo 2 teléfonos celulares y mis teléfonos celulares se quedan ahí en cualquier lugar, ¿Están bloqueados? Lógico, ¿no? Porque ahora nos exigen mi teléfono lo puedo desbloquear con la huella digital, ¿no? Y si lo quiero desbloquear aquí, pues trae una clave y pues ahí usted le pone la clave que se supone que es, ¿no? Mi esposa
saben perfectamente la clave de mis teléfonos y se pueden meter a revisar mis WhatsApp, mis mensajes, mis correos, todo lo que ellos quieran. Todos. Cualquiera, mi esposa y mis hijos. Yo sé las claves del teléfono de mi esposa y yo sé que no tiene nada. Yo lo puedo revisar y sin ningún problema. No lo hago por respeto, porque conozco a mi esposa, como ella también no me revisa, porque me conoce. Pero a donde quiero llegar es a lo siguiente: necesitamos ser personas transparentes en nuestro hogar, para que nuestros hijos puedan ver la transparencia en nuestras vidas, que hablemos siempre la verdad. Mire lo que dice Efesios 4:25: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. No mentir ni con palabras ni con nuestras acciones, ser verdadero en nuestras acciones, en nuestras relaciones, en los negocios. Tenemos que ser de esa manera, de verdad. No prometa lo que no puede cumplir con su familia. No prometa. El respeto, ¿qué me dice el respeto? Romanos capítulo 13, vaya conmigo. Romanos 13, verso 7. Romanos 13, verso 7. Pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Hace unos años, no muchos, hace unos años, el pastor Chuy compartió una enseñanza, ¿verdad?, acerca de someteros los unos a los otros. Y entonces, un día, pues bromeando ahí con mis hijas, mi hija empezó a bromear y yo también le empecé a bromear y le imité o le arremedé, como usted quiera llamarle. Entonces mi hija no le gustó y vino y me dijo: papá, no me gusta que me imites o me arremedes, pues, no me gusta que me arremedes. Pero yo le iba a decir: ay, ¿qué tiene? ¿Qué se te cae? ¿O qué te pasa? No pasa nada, ¿no? O sea, yo le iba a decir eso, pero ¿sabe qué? Me detuve. O sea que sí, como que sí puse a funcionar el cerebro con la boca y me detuve y me acordé del principio de Efesios capítulo 5 verso 21, no lo busque: someteos unos a otros en el temor a Dios. Y ¿sabe qué? Yo hablé con mi hija y le dije: ¿sabes qué? Perdóname de verdad, o sea, no te vuelvo a remedar. ¿A ti no te gusta eso? No lo vuelvo a hacer. Porque me acordé del principio de que nos debemos de someter unos a otros. Y a veces nosotros como padres queremos imponer una autoridad que se va al abuso. Pero ¿sabe? La Biblia nos enseña que debemos de someternos unos a otros. Y yo no tengo ningún problema si yo ofendí o hice algo en contra de mis hijos. Yo no tengo ningún problema, créamelo, se lo digo delante de Dios, en pedirles perdón. No tengo ningún problema en hacerlo. Y le voy a decir por qué. Porque si ellos aprenden, o sea, ellos aprenden a escuchar de nuestra parte el pedir perdón, ellos también, cuando se equivoquen y cometan errores, van a llegar a ese principio, a pedir perdón y a perdonar. Pero a veces tenemos el estigma, ¿verdad?, muy, muy fuerte del machismo, por ejemplo, los hombres, y no queremos que nuestros hijos, ¿qué nos pueden enseñar? O nuestros hijos, que esto, ¿tú quién eres para decirme que no haga esto? A veces mis hijos me dicen: papá, eso que está haciendo no está bien, papá. Y yo no se los critico, le digo: ¿y tú quién eres para decirme lo que tengo que hacer o no? Tú eres mi hijo y tú te sometes. No, al contrario, escucho. Si no, ¿qué huella le voy a dejar a mis hijos? O sea, entonces si ellos ven que no me someto a lo que la palabra de Dios dice, ellos tampoco se van a someter. Dice ahí el Romanos 13:7, ¿verdad? Respeto, ¿no? Entonces, toda persona merece respeto por haber sido creada a imagen y semejanza de Dios. Por eso debemos respetar la vida. Nuestros hijos tienen que aprender de verdad cada día en nuestra vida es esa parte de verdad. Quiero terminar, el tiempo nos alcanza siempre, ¿no? Dios nos ha puesto en el mundo mucha gente como agentes de cambio en nuestra vida.
Yo he aprendido de mucha gente que Dios ha puesto a mi alrededor para cambiar, y gente que ha dejado huellas en mi vida. Y bueno, hay una persona que dejó mucha huella aquí, que usted le escucha mencionar seguido, que es el hermano Pablo Hunter. Pero fíjese, es una persona. Estaba leyendo ahora que murió hace 3 días el evangelista Billy Graham, ¿verdad? Murió hace 3 días. Y estaba leyendo el periódico el día de ayer, un reportaje que hicieron. Pero este hombre dejó huella en el presidente Carter, el presidente Clinton, el presidente Bush, el presidente Nixon, el presidente Kennedy, el presidente, la mayoría de los presidentes dejó huella. Dice que la huella más importante que dejó en la vida del presidente Bush chico, porque acuérdense que había 2 presidentes, el papá y el hijo, ¿verdad? Fueron presidentes los 2. El presidente Bush Junior o chico fue el haberle ayudado al presidente Bush a ser rescatado del alcoholismo. Y así a cada uno de los presidentes hablaba en ese reportaje de que había dejado huella en todos ellos. Y yo sé que usted y yo tenemos gente a nuestro alrededor que ha dejado huellas, para bien y para mal. Pero la parte más importante, ¿qué huellas le estamos dejando a nuestra familia? ¿Cuáles son las huellas que ellos están siguiendo? Créanme, lo que a mí me ha hecho reflexionar mucho el tema, y yo quiero hacerlo. Yo quiero ponerme con mis hijos y decir, hijos, y con mi esposa también. O sea, ¿qué huellas? O sea, realmente el día que me muera van a decir, Señor, gracias que te lo llevaste, Señor. Vamos a poder descansar, Señor. O realmente ellos van a decirle, Señor, nos duele mucho la partida, Señor, porque lo vamos a extrañar, Señor. ¿Saben? Me ha tocado ver familias donde los hijos le dan gracias a Dios porque se haya llevado a alguno de los padres. De verdad. Así literalmente lo han dicho. La verdad, estamos agradecidos con Dios, mano. Ya, no te imaginas cómo hizo sufrir a mi madre, no te imaginas la vida que nos dio, no te imaginas el mal testimonio, todo lo que vivió. No, ¿sabes qué? Estamos agradecidos con Dios que se lo haya llevado ya, porque ni siquiera en los últimos días que tuvo dejó descansar a mi mamá. Siempre estaba así. Ahora, no, hombre, mi mamá está descansando. ¿Qué es lo que van a expresar tu familia? Si algún día te llegaran a correr de tu trabajo, ¿cuáles huellas has dejado en tu trabajo? ¿La gente te valoraría? ¿Te extrañaría? ¿O dirían, híjole, gracias a Dios que ya no está trabajando ese cuate? Tenemos agentes de cambio a nuestro alrededor, como también usted y yo somos agentes de cambio, para bien o para mal. Usted puede dejar huella para que sus hijos sigan en el camino del Señor, o puede dejar huella para que sus hijos se alejen de los caminos del Señor. Yo aquí mismo dentro de la iglesia, personas que comenzaron el matrimonio, ¿verdad? Por situaciones alejarse, y sus hijos ya no quieren saber nada, y ahora los hijos andan en drogas y en todo. ¿Por qué? Por la mala influencia de los padres. ¿Qué influencia estamos dejando a nuestros hijos? Y yo le decía hace un momento la pregunta, ¿cuántos de aquí le estamos batallando con el carácter? Le voy a decir por qué. Porque es en lo que más se quejan nuestros hijos, en el carácter de nosotros los padres. Si usted quiere un cambio en su vida por su carácter, yo sé que Dios puede hacer. Dice la Biblia que para Dios no hay nada imposible. Dios nos puede ayudar a cambiar. Yo no me quiero ir de este lugar sin antes orar por todos aquellos que quieran un cambio en su carácter y dejar una buena huella en sus hijos. Si usted necesita un cambio, póngase de pie y vamos a orar. Y a lo mejor usted dice,
no, pues fíjate que yo mi carácter es bueno, es agradable, es bonito, está bien, pero hay otras áreas en donde no estoy dejando buena huella a mis hijos, o no estoy siendo un buen testimonio. Este es un tiempo para poner todo en las manos de Dios y decirle: Señor, ayúdanos. Cierre sus ojos y ponga ahí en las manos de Dios esta parte tan importante de nuestra vida. Y si no ha sido un buen testimonio, es un buen tiempo para que regrese y reflexione y hable con sus hijos y les pida perdón. Que les pida perdón. O sea, eso les va a llamar a ellos la atención, decir: ah, caray, ¿cómo mi papá me está pidiendo perdón? Y eso les va a enseñar a ellos también a reconocer sus errores cuando ellos los cometan también, por el ejemplo que les damos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias por la oportunidad que tú nos das de ser mejores cada día, Señor. Sabemos que solos no podemos, Señor. Sabemos que necesitamos tu ayuda en todo momento, Señor. Padre, queremos que nuestro legado, Señor, un día sea un legado positivo para la vida de nuestra familia, Señor. Que cuando faltemos, Señor, ellos valoren, Señor, y nos recuerden con gusto, Señor. Nos recuerden de verdad con amor, Señor, y que digan: cómo extraño a mi padre, cómo extraño a mi madre. La verdad, eran un buen ejemplo para mi vida. Cómo de verdad los extraño por su amor, por su paciencia. Señor, sabemos que tenemos todo para dejar un buen legado, Señor. Tenemos todo para dejar unas buenas huellas, no solamente a nuestra familia, sino también a la gente que nos rodea, Señor. Que verdaderamente, Señor, seamos cristianos verdaderos, de buen testimonio, Señor. Que la palabra, Señor, que sabemos, que la palabra que siempre predicamos se vuelva vida en nuestra vida, Señor. Señor, ayúdanos a cada uno, Señor. Necesitamos tu ayuda. Sabemos que solos no podemos, Señor, pero sabemos también, Señor, que tú, Señor, nos ayudarás en todo momento a ser diferentes, Señor. Para aquellos que tienen hijos pequeños, Señor, que sean pacientes, Señor, que no se desesperen, Señor, que aun cuando sus hijos están pequeños, ellos puedan ser un buen testimonio para ellos, Señor, porque los hijos se dan cuenta de todo. Para los que tenemos hijos mayores, Señor, todavía tenemos la oportunidad, Señor, de que cada día, Señor, ellos tengan un buen testimonio, Señor, de nuestras vidas. Que a través de nuestra paciencia, de nuestro amor, de nuestro buen trato, Señor, de nuestra entrega a ti, ellos puedan también tomar la misma decisión y que puedan seguir nuestras huellas, Señor. Padre, yo te doy gracias por la vida de cada uno de los que estamos en este lugar, porque todos, Señor, todos los que estamos aquí en este momento necesitamos tu ayuda para buscar un cambio en nuestra vida, Señor. Necesitamos cambiar para que nuestros hijos también cambien y la gente que nos rodea también puedan ver un cambio, Señor. Padre, te lo pedimos todo en el nombre de Jesús y te damos gracias, Señor. Amén. Bien, pues que Dios le bendiga. Gracias a Dios.